Cordial saludo, esta es la sustentación para la entrega del CRUD del proyecto grupal. El CRUD que realicé es del de Ciudadano Base. El de Ciudadano Base tiene entonces los campos necesarios como el ID, la cédula, el nombre, el apellido, dirección, estado, el teléfono, el email, la fecha de nacimiento y el género. A su vez entonces tiene la tabla en donde se va a mostrar la información y los botones para poder realizar el CRUD. Se tiene en gestión humana, es donde se encuentra el ciudadano, y en factor y gestión humana es donde se encuentra la ID del ciudadano, que es en donde va a estar los métodos para hacer el CRUD con el ciudadano, como el actualizar ciudadano, el agregar, el eliminar y el update contenedor ciudadano. Se tiene el diagrama de secuencia y a su vez el diagrama de clase. Asimismo, entonces está en el domain los métodos para la comunicación entre las clases y en la UI. Finalmente, en Ciudadano Base ViewPar se tienen los métodos insertar, y allí es donde se comunica el contenedor ciudadano base ViewModel con la UI, el domain y finalmente el agregar ciudadano, en donde se comunica con la factory, y la factory finalmente con el agregar ciudadano, que se valida si existe, se recorre el ciudadano y si entonces el ID que ingresaron en el formulario es igual al que está en la lista del ciudadano, existe, se vuelve true, y entonces si es diferente de true lo pasa a crear, se crea una instancia y se comienza a enviar los datos al formulario y finalmente se envía a la lista en donde se va a actualizar el formulario. Asimismo se tiene el de eliminar ciudadano, se recorre la lista ciudadano, se valida si existe el ID y finalmente se elimina de la lista y se actualiza el ciudadano. Y el update contenedor ciudadano, se limpia la lista, se recorre la lista, se crea una instancia y entonces se envían los datos al formulario y a la lista para que pueda visualizarse. Y en actualizar ciudadano igualmente se recorre la lista, se valida que exista con el ID y entonces se vuelven a enviar los campos y se actualiza el contenedor ciudadano. Cabe aclarar que cada uno de estos métodos está comunicándose por las diferentes clases, la U, el domain, el factory y el actualizar. Entonces ya para ver el funcionamiento vamos acá y vemos que está cargando los datos y vamos a crear un nuevo ciudadano. Y al insertar entonces vemos que se actualiza acá en la tabla. Para entonces actualizar, vemos que acá en el teléfono y acá finalmente cambió. Y en eliminar. Y acá, como podemos ver, en el archivo XML vemos que se agregó el ciudadano que recién acabamos de crear, asimismo en la lista de ciudadano ViewModel. Y eso es todo, muchas gracias.